Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Quien les habla Jesús Cedeño. A continuación les estaré proporcionando un breve repaso de lo que es el sistema respiratorio para ubicarnos anatómicamente en lo que son los bronquios y los bronquiolos. Así poder determinar su ubicación y por qué se ven afectados en una bronquitis y una bronquiolitis. Entonces, las vías respiratorias no son más que un conjunto de conductos que permiten la entrada y salida de aire desde los pulmones hacia el exterior y desde el exterior hacia los pulmones, valga la redundancia. El sistema respiratorio inicia en las fosas nasales, que son dos orificios que comunican los pulmones con el exterior. Por estos va a penetrar el aire y va a llegar hacia estos órganos. Continúa por la faringe, que es un tubo muscular que permite la conexión entre la boca, las fosas nasales, la tráquea y el esófago. La laringe comprende la epiglotis. Es una membrana que separa el tubo respiratorio del tubo digestivo, cuando se produce el proceso conocido como deglución. De esta manera se puede evitar que la comida entre a los pulmones. La tráquea es un tubo circulante que posee anillos cartilaginosos semicirculares, dejando pasar el aire de forma constante. Cabe destacar que las células que forman mucus para limpiar el aire son células ciliadas, de tal forma que mueven el moco hacia el exterior para de esta manera ser expulsado. Es aquí nuestra parte más implicada en el caso de la bronquitis y bronquiolitis. Los bronquios. Estos son estructuras tubulares que conducen el aire desde la tráquea hacia los alveolos pulmonares. Los bronquios son tubos con ramificaciones progresivas, arboriformes, aproximadamente unas 25 divisiones en el hombre, y presentan un diámetro decreciente. La pared de estos está formada por cartílagos y capas musculares elásticas y mucosas. Al disminuir el diámetro permiten que los cartílagos se pierdan, adelgazando las capas musculares y elásticas. La función de los bronquios es conducir el aire hacia los bronquiolos. Los bronquios cumplen también una función motora, es decir, cuando se produce la inspiración, los bronquios se ensanchan y se alargan, lo que facilita lo que es la circulación o el flujo del aire hacia los alvéolos. Además, los bronquios son demasiado sensibles. Estos pueden reaccionar de forma exagerada ante determinados factores que pueden ser el ejercicio, el polvo, el humo de cigarrillo, entre otros. Esto hace que los músculos que rodean los bronquios se contraigan. A su vez, los bronquios se ramifican en varias divisiones más pequeñas, hasta que llegan a unas ramificaciones que no están soportadas por anillos de cartílago. A estas ramificaciones son conocidas o se les conoce como bronquiolos. El bronquio derecho tiene 3 bronquiolos y el izquierdo tiene 2 bronquiolos. Esto es según los lóbulos de cada pulmón. Los bronquiolos se dividen a su vez hasta llegar en los sacos alveolares, que es donde se realiza el intercambio gaseoso o la miotosis. Estos bronquiolos a su vez se dividen en bronquiolos terminales, que son un poco más pequeños, todavía en la zona conductora, los cuales asimismo se dividen en bronquiolos más pequeños, los que van a marcar el comienzo de lo que es la región respiratoria. Los bronquiolos se encargan de conducir el aire hacia los alvéolos. Además, participan en el metabolismo de hormonas y en la desintoxicación de sustancias tóxicas, valga la redundancia. Bueno, los pulmones son 2 lóbulos recubiertos de pleura, tanto visceral como parietal, que están ubicados en la cavidad torácica. Lo que en esta ocasión estaremos tomando más que todo como referencia los conductos que se van a ver afectados en lo que es la bronquitis y la bronquiolitis, que en este caso serían los bronquios y los bronquiolos. Entonces, por bronquitis se conoce de manera general como la inflamación de la pared interna de los bronquios. Cuando estos conductos se ven afectados, estos están infectados, se hinchan o se inflaman, forman moco, que es un líquido espeso que se produce
y que procede a presentar disnea debido a la obstrucción que este líquido presenta en estas estructuras. Las personas con bronquitis a menudo tienen tos con mucosidad, se presentan sibilancia al respirar y el paciente lo puede señalar. Epidemiológicamente, la inflamación aguda de la mucosa de los bronquios se da como una respuesta ante un agente infeccioso. En causas más frecuentes suele ser el motivo de consulta aproximadamente de un 5% de la población. Es decir, anualmente estas padecen de bronquitis, presentando mayor importancia en las personas con enfermedades respiratorias, personas asmáticas, quienes fueron afectados previamente con EPOC, niños y ancianos. Etiológicamente son originadas mayoritariamente por virus, aunque presenta un menor porcentaje de lo que serían bacterias. Entre los virus implicados podemos destacar el virus de la influencia, rinovirus, adenovirus, virus sincitial y coronavirus. En cuanto a las bacterias que originan el cuadro de bronquitis, podemos mencionar el Mycoplasma pneumoniae, Bartonella pertussis, Chlamydia pneumoniae. Se dice que más o menos un 5% de los pacientes con casos de bronquitis son por este tipo de bacterias. También pueden estar asociados a irritación bronquial por agentes físico-químicos, como lo que es el tabaquismo, entre otros, o por una inflamación inmunológica. Existen dos tipos de bronquitis, una bronquitis aguda y una bronquitis crónica. Cuando hablamos de la bronquitis aguda, es aquella en la que la inflamación está en el revestimiento del árbol traqueobronquial, comúnmente después de una infección de las vías aéreas, que puede persistir aproximadamente una semana. A su vez, la bronquitis crónica es un tipo de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los bronquios inflamados producen una hipersecreción mucosa. El fumar cigarrillo es una de las causas más comunes de esta patología. Respirar aire contaminado, humo, polvo en un periodo prolongado también pueden causarla. La bronquitis crónica es una afección prolongada. Para hacer el diagnóstico de esta es importante que el paciente presente tos con flema la mayoría de los días del mes durante por lo menos 3 meses. Fisiopatología de lo que es la bronquitis. La bronquitis aguda se debe a una respuesta inflamatoria en el epitelio bronquial, lo que conduce a una descamación de las células epiteliales, lo que ocasiona un revestimiento de lo que es la mucosa de la membrana basal. Esto va a ocasionar una infiltración linfocitaria. En cuanto a la bronquitis crónica, hay una vasoconstricción y congestión, lo que obstruye, por supuesto, el flujo aéreo. ¿Cuál es la clínica que se presenta en una bronquitis? La clínica se manifiesta habitualmente con tos, mucosidad con salida oral, en ocasiones presenta dificultad respiratoria como consecuencia de la reducción del calibre de estos bronquios. Puede acompañarse también de febrícula, fiebre, también puede presentar opresión torácica. Los síntomas de la bronquitis crónica empeoran, es decir, cuando aumenta la concentración del dióxido sulfúrico. Asimismo, cuando se exponen a agentes contaminantes en el aire y aún más cuando las personas afectadas son fumadores. El tratamiento de esta. Es importante la hidratación, así como también una terapia broncodilatadora. Esta puede ser con adrenalina beta-2 agonista. Es necesario también que el paciente presente una terapia antiinflamatoria, así como también una antibiótico-terapia. ¿Qué es la bronquiolitis ahora? Es una enfermedad de las vías respiratorias inferiores que se debe a la obstrucción inflamatoria en las pequeñas vías respiratorias. Aparece los 2 primeros años de vida y esta es la diferencia de la bronquitis, con una incidencia máxima a los 6 meses de edad aproximadamente. Causa frecuentemente la hospitalización de lactantes. La mayor incidencia de estos es en el invierno y el comienzo es en la primavera. La etiología de la bronquiolitis.
La bronquiolitis por lo general es causada por una infección viral, donde se ven implicado el virus sincitial respiratorio en un 80%. Asimismo, el adenovirus, el virus de la influenza, rinovirus y bueno, virus que les he comentado también anteriormente. Epidemiológicamente hablando, es más frecuente en lactantes varones entre 3 y 6 meses de edad. Estos, por lo general, es porque han sido alimentados con el pecho de madres que son fumadoras de cigarrillo. Fisiopatológicamente se caracteriza por la obstrucción bronquiolar causada por el edema y la acumulación de moco, residuos celulares y por la invasión de ramificaciones de los bronquios por los virus resistentes. Estos hacen que el paso del aire por estas estructuras sea muy poco, sea muy bajo. Es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. Incluso un engrosamiento significa que la pared bronquial en los lactantes pueda verse afectada y afecta, por supuesto, el flujo del aire. La resistencia de las vías respiratorias aumenta cuando las fases de la respiración, tanto en la inspiración como en la expiración, es decir, en ambas. La clínica de la bronquiolitis se caracteriza por un cuadro previo de datos subjetivos de lo que son las vías respiratorias superiores, como rinorrea, fiebre, dificultad respiratoria. Al momento de la exploración se destaca una taquipnea, tiraje intercostal, y a la auscultación es evidentemente escuchar sibilancias. En cuanto a lo que puede ser también una deshidratación, puede presentar tos constante, puede ocasionar incluso vómito. En cuanto a las medidas básicas del tratamiento, se requiere una adecuada terapia de hidratación, oxigenoterapia, esto por lo general en pacientes que están hipoxémicos. Las medidas generales se basan en mantener al paciente en posición de cúbito supino, lavados con suero fisiológico, y farmacológicamente se utilizan broncodilatadores y antiinflamatorios. Esto fue toda la información que tuve para proporcionarle en este video. Espero haya